pero mi paz, esa solamente la da el Señor. Por eso cuando Él llegó y los discípulos estaban escondidos, yo doy paz. Abrió la puerta, dijo paz a vosotros. Quiere decir shalom. ¿Amén? Shalom quiere decir paz, abundancia, prosperidad. De todo, decía el Señor. Por cuando usted le dice a alguien Dios te bendiga, eso le está deseando. Que el Eterno lo bendiga. Muchas bendiciones, yo creo que nos gozamos, hermano. El que no gozó en medio del tiempo de alabanza fue porque no quiso. Pero aquí hemos venido a gozarnos. Vamos a compartir la palabra y vamos a hablar de un personaje muy conocido en la Escritura. Gloria al Señor. Amén. Pero sí, el tema es un poquito delicado y espinoso, como dice un amigo que ya planteó la eternidad. Siempre lo recordamos, hermano Arismendi, en Boleda, que siempre tomó esa palabra, dice un poquito espinoso, decía. Gloria a Dios. En el libro de Génesis. Génesis. Si no estoy mal, a su nombre. Capítulo 37, vamos allá. Si usted no entiende algo, no se vaya con esa duda. Le pido por favor, pregunte. ¿Ven? Aunque no vaya con ese enojante. ¿Qué pasa con esta Biblia? Poderoso Dios. ¿Estamos ahí? ¿Sí? Ok. Versículo 5. En el nombre del Padre, del Hijo y con la presencia de nuestro amigo el Espíritu Santo. Y soñó José un sueño. Parece una redundancia, ¿no? Diga. Parece una redundancia. Porque ¿qué más va a soñar la persona? Pero legalmente es así. Y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a obedecerle más todavía. Padre soberano, Dios todopoderoso, bendecimos tu nombre, glorificamos tu nombre, Dios. A ti sea la gloria y la honra, a ti sea la alabanza, Señor. Eres bueno y tu misericordia es para siempre. Ayúdanos a entender el sentido real de esta palabra. Espíritu Santo, tú eres maestro por excelencia, guíanos a toda verdad. Y que, Señor, esta palabra produzca los cambios. Tú no hablas por casualidad. Si tú has permitido que esta palabra sea considerada en esta noche, es porque algo nos quiere enseñar. Primeramente a mí, Señor, como el que está trazando esta palabra, y sobre cada una de las personas quienes nos acompañan. Dirígenos y que por ende, Señor, esta palabra sea de edificación, exhortación y consolación para nuestras vidas en Cristo Jesús. Y la iglesia dice amén. ¿Qué fue lo que soñó José? Un sueño. Así dice ahí. Y soñó José un sueño. Dígale al que tiene a su lado, tenga mucho cuidado con los sueños. A su nombre. Gloria a Dios. Sueño es sueño donde quiera que usted lo mencione. Y el significado, donde quiera que lo busque, es el mismo. ¿Amén? Es el mismo. Pero hay personas, porque a mí me ha pasado también, que a veces soñamos por algunos diferentes motivos. Pero de los sueños que yo les quiero hablar en esta noche, son de Dios. Amén. Son de Dios.
Gloria a Dios. De los sueños que les quiero hablar esta noche. O sea, tiene que ver con lo que Dios muestra. Amén. Y le voy a ser muy franco, que mi apellido es Medina, yo digo, yo no estoy de acuerdo mucho con algunas personas que dicen que soñé algo, pero no me acuerdo mucho. No. Si Dios, y más cuando se toma el nombre de Dios, tiene que ser bien claro que Dios no le hace olvidar a usted. Si Dios le muestra un sueño a usted tiene que contarlo tal y cual y como es. Porque ese sueño es de Dios. ¿O no así? No, que me parece que el sueño no. Que era una vaca y era un perro, entonces ¿qué es una vaca o un perro? ¿Qué? ¿Es una vaca o es un perro? ¿Es una pulga o es un piojo? ¿Qué es? Porque hay que tener cuidado porque eso puede dañar una familia, puede dañar un hogar, puede dañar una ciudad, puede dañar un liderazgo, puede dañar a una persona. ¿Me entiende? Y cuando usted, si realmente ve algo, porque una cosa es tener una visión, otra cosa es un sueño, gloria a Dios. Primero que todo, pregúntele a Dios. Antes de contarlo, pregúntele a Dios si eso es de Él o no es de Él. Hay sueños que yo he tenido que han sido de mi carne. Y hay sueños que he tenido que sí son de Dios. Hay sueños que son para mí. Y hay otros sueños que son para que yo los cuente o los diga. Pero en el momento que tenga que contar el sueño, amén, tiene que ser tal y cual como Dios lo dio. ¿Por qué? Porque si no, no es de Dios. Ahora, yendo un poquito más allá y siendo más claro todavía en esta noche con ustedes, el sueño tiene que ser completo. Cuando le digo completo, no me refiero a que usted lo cuente simplemente desde el principio hasta el final. No, no solamente me refiero a esa parte. ¿Amén? No solamente. Cuando le hablo del sueño completo, tiene que ver con la interpretación. Diga conmigo, interpretación. Todo sueño que es de Dios tiene que tener una interpretación. Si no tiene la interpretación, no es de Dios. Porque Dios no habla en jeringosa. Ni Dios le va a hablar a usted en español cuando usted habla en inglés. Si usted habla inglés, Dios le va a hablar a usted en inglés. Porque si alguien es claro y siempre se ha dado a conocer con claridad, es Dios. ¿Estamos claros ahí? No es así. Si alguien se ha dado a conocer con claridad, es Dios. Y cuando mostró alguna visión, a algunos les dio la interpretación. Ahora, toda interpretación tiene que venir por la guianza del Espíritu Santo. Lo repito, toda interpretación tiene que venir por la guianza del Espíritu Santo. Ayer se decía el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Dios. Hoy nosotros como iglesia decimos el Espíritu Santo. Amén. Estamos ahí porque Él es el que está con nosotros. Él es el que revela, Él es el que interpreta. Si no es así, hermano, eso es de la carne. Hay confusión, ahí hay algo que no se entiende y las cosas de Dios tienen que ser claras. Por eso les digo que esto es un poco espinoso y delicado, pero hermano, me he encontrado en este último tiempo con gente que se sueña muchas cosas, que ve muchas cosas y que Dios le habla para que le hable a otros, pero no para que le hable a sí mismo. Dios primeramente nos habla a nosotros, porque el que está mal no puede decirle a otro que está mal si usted está mal. Amén. Primero le habla así para que la persona se arregle, para que la persona se direccione, para que la persona organice su vida. Porque un ciego jamás podrá guiar a otro ciego. Si lo guía, los dos se van al hoyo. A su nombre. Y podría estar más convencido, y por la Biblia lo digo, que Dios pudiera usar aún una piedra en este tiempo que a un cristiano que ande mal. Porque un cristiano, una persona, una piedra representa un inconverso que Dios lo puede usar para darle a entender algo a usted, para que usted reflexione, o para que usted haga algo que Dios le manda a hacer. Que a un cristiano que anda torcido, que anda mal, a su nombre. Porque Dios usa la piedra. Dice que hasta las piedras podían ganar. Y esos son los inconversos que Dios no pudiera utilizar
para dar a conocer a alguien o a una iglesia un estado o alguna condición de vida en la que se encuentra. Entonces, ¿qué fue lo que soñó José? Un sueño. Amén. ¿Cuántos sueños tuvo José? Ahí dice, ¿cuántos sueños tuvo José? ¿Qué pasó? El libro de Génesis, capítulo 37, 40. ¿Cuántos sueños tuvo José? Es como si estuviéramos en una batalla bíblica en esta noche. A su nombre. ¿Cuántos sueños sí, José? ¿Ah? Estoy preguntando cuántos sueños tuvo José. ¿Fueron 2, 3? Bueno, les pregunto a ustedes, ¿sí me entienden? O sea, ¿por qué les hago la pregunta para interactuar? ¿Sí? Porque es un libro muy conocido. Lo que es la historia de José, la historia de Moisés, Jacob, son historias conocidas. ¿Sí? Les pregunto, ¿cuántos sueños tuvo José? ¿Cuánto me dicen? ¿Ah? ¿Se acuerdan o no? La hermana dice 2. El hermano 2. Ahora, si usted dice 2, tiene que saber cuáles fueron. Porque la primera dice en el 7, Gloria a Dios. Soñó Josué un sueño. Y soñó Josué un sueño. Ahí tuvo el primer sueño. Y si nos vamos al 9, viene el segundo sueño. Gloria a Dios. Soñó a un otro sueño. ¿Sí ven? Y lo contó a sus hermanos. Ahora, recuerden que esos sueños que menciona la Biblia ahí son contundentes, son específicos. Pónganlo. Esos sueños que dice la Biblia ahí son contundentes, son específicos, aunque José era un soñador. A su nombre. Pero de los otros sueños la Biblia no dice nada. Pero de estos que están aquí, cuenta el sueño y luego dice, y la interpretación es esta. Entonces, todo mandato de Dios, porque aquí había un plan de Dios. En los sueños que tuvo José, no fue porque se metió 1 kilo de frijol. Aunque hay gente que sí se come una libra de arroz. Sí se la come. Yo me la comía antes. Y me acuerdo que en una ocasión hicimos una competencia con varios hermanos de la central. Edward, Beden y Jesse. Eso fue en mi casa. Mi mamá nos hizo una jarra de jugo así. Eso para ver quién comía más. Compramos como 4 o 5 pollos. Y entonces, pero voy acá. Entonces, los sueños que José soñaba eran porque estaban dentro del plan de Dios. Amén. No estaban de su querer o porque él quería, no. Oye, hay gente que sí anda soñando. Usted no se da cuenta. Y eso en internet somos dicho un sueño, aquí soñé acá, soñé allá. Pero la verdad, tirín y nadie para hermano. Por ejemplo, hablando de los sueños, yo soy soñadora por usted me hace los dos sueños demasiado, porque a mí el Espíritu Santo a mí me habla así en sueño. Y por la misericordia de Dios, lo que he soñado ha salido al instante o si no al tiempo. Okay. Y muchas veces uno se detiene en contarle a las personas que uno se sueña porque creen que es mentira. Y cuando ya les pasa las cosas, ahora sí. Pero, vuelvo y repito. Según el tema, y eso está bien, según el tema, apunta a que el sueño que soñó José lo contó. ¿No me entendés? Porque es de Dios. O sea, lo que es de Dios tú tienes que contar. Así te oiga, o no, usted no tiene que ver si la persona, y más si la persona, si Dios le manda a decir. ¿Me entiendes? Si Dios te manda a decir, tú en tu sueño, y te manda a decir esto. Y la interpretación es esta. ¿Me voy a entender? Porque ahí está. O sea, la Biblia lo dice. Todos los que soñaron en la Biblia, como José, Daniel, todos vieron la interpretación. ¿Qué va a decir algo, pastor? ¿Qué va a decir algo? No, pues de pronto tanto ¿Del tema? sí. Sí, está bien. Pero hay sueños que suceden rápido y hay unos que son a largo plazo. O sea, a largo o corto plazo, pero tiene que haber una interpretación. O sea, tiene que haber. Porque mira que el sueño de José no se cumplió allá, ahí mismo. Pero sí la interpretación fue mismo. Si usted lee, José soñó esto, y la interpretación fue ahí. No se cumplió el mismo. Pero la interpretación fue ahí. ¿Ya voy a entender? ¿Por qué? Porque entonces la persona quedaría en ascuas. ¿Me entienden? Y lo que le estoy diciendo yo es por la palabra. El nombre de Cristo. ¿Me entienden? Vamos acá, dígame. Pero a mí me parece que, o sea, a pesar de
No, no sabía. Se daba a entender que como que, o sea, sí, como que él estaba como guiado como a gobernar, gracias al papá, a la mamá, pero, o sea, no entendía ni él ni tampoco entendía el papá. Pero los hermanos creo que sí entendieron. ¿Ah? No, no, vamos a la palabra, vamos a la palabra. Vamos a la palabra. Amén. Si vamos a la Biblia, entenderemos lo que... Miren, versículo 5. Dice, y José soñó un sueño y lo contó a quiénes. Porque ¿con quién era el sueño? ¿Con quién? Era con ellos. Amén. Si yo me sueño un sueño con el pastor Carlos, ¿se lo tengo que contar a la gente? Pregunto. No, pues pregunto. O sea, lo que yo le estoy diciendo a ustedes, Dios nos manda a decir para que nos ubiquemos. Que cuando Dios te da una palabra, es para esa persona. O sea, no se la puede ir a contar a otro, ven, cuéntasela a esa persona. Porque ella es la que Dios te muestra en el sueño. Amén. ¿A quiénes le contó José el sueño? A sus hermanos. Porque ¿quién está involucrado? Ellos. Entonces, así es que todo sueño tiene que descifrarse por la palabra. Y por la, escúchame bien, interpretación de quién? Del Espíritu Santo. Amén. Cuando es así, no hay equivocación. Cuando usted hace uso de la palabra 1 y 2 del Espíritu Santo, porque el que interpreta esta palabra es el Espíritu Santo, no es ni usted ni yo. A su nombre. Miren que hay cosas que nosotros vamos a interpretar y después como que nos asombramos. ¿Qué fue lo que yo dije? El Espíritu Santo está ahí. Amén. Cuando el Espíritu Santo está ahí, hay cosas que tú no entiendes en el momento dado, pero Dios te las va haciendo entender. Ahí no te las va haciendo entender. Es como ¿cómo se llama eso? Ya te lo voy a dar. Un rompecabezas. Usted empieza a colocarle una pieza por pieza. Y finalmente cuando la termina, dice, ve, la figura era esta. ¿Por qué? Porque usted va colocando pieza. Porque como decía el pastor, hay sueños que se van cumpliendo por parte, ¿no? Y otros que se van cumpliendo ahí. Hermana ahí, dime. ¿Ya? Sabemos que el Señor, el mundo espiritual es más real que este físico, y siempre en el sueño, eso es lo que tiene preparado para cada uno de sus hijos, ¿sí? Pero también hay sueños que el Señor nos muestra, sueños de victoria, de bendiciones, que nos vemos prosperados, que nos vemos bendecidos, con muchas cosas, digámoslo así, o de profeta, evangelista, digámoslo así. Y uno ve y se lo cuenta a una persona que es cristiana, después de ese sueño, a veces se burla. O sea, se burla de lo que uno le está diciendo, lo toman en chiste, en burla. Entonces, por eso que, miren lo que le pasó a José. José le contó el sueño a sus hermanos y los hermanos finales fue de rabia, de envidia, de eso. Entonces hay sueños que solamente de uno con el Espíritu Santo y no se anda diciendo porque son cosas íntimas. Ya, ahí hay ¿cómo te digo? O sea, como Dios es claro, para mí el uno es uno y no es dos. O sea, en la versatilidad de Dios, si es para usted, ¿sí me entiende? Es para usted. Y lo mira y no lo cuenta, ahí no lo cuenta. ¿Sí me entiende? Pero si es para que tú lo cuentes, y este de aquí, yo estoy hablando, voy a centrarme en este de aquí. En este. ¿Sí me entiende? Que era que José, por eso le dije yo que, póngame cuidado, que no era que José fue estos sueños nomás. José tenía otro sueño. Y los hermanos ya, pero este de aquí fue contundente. ¿Por qué? Porque estaba relacionado con que él iba a gobernar y ellos iban a inclinar. Recuerden, ellos iban a postrar. ¿Sí me van a entender? Era algo tremendo. José iba a gobernar sobre ellos. ¿Qué? Entonces cuando él le cuenta los sueños a ellos que dijeron, ¿cómo así? ¿Que tú nos vas a mandar a nosotros? Se llenaron de rabia, aún mucho más. O sea, ya le tenían rabia, ya le tenían envidia, pero este sueño fue contundente. O sea, ellos, por eso fue que este sueño los llevó ¿a qué? A vender a José. De una, a desaparecerlo. Porque ellos ya estaban, miren, dice que José le contaba todo al papá. De lo que hacía quién. Sus hermanos, dice la escritura, él le contaba. Y claro, Jacob llegaba y lo reprendía. Entonces ellos les daban rabia. Pero este sueño fue contundente. O sea, este sueño era para que la cruz de Dios se manifestara. ¿Me van a entender? ¿Sí? Entonces, vamos acá, va y cuenta, porque la palabra es la que nos direcciona. Va y dice que José cuenta el sueño. Amén. Y ellos llegaron a qué? A aborrecerle
Más. Pero dice, y él les dijo, o sea que José se puede haber callado ahí o no. Sí. ¿Se puede haber callado o no? Sí. Digamos así. Yo le digo a usted, pastor, algo. Usted viene y me dice a mí, y porque usted me vio que yo me dio rabia, usted se puede haber callado. Pero pregunto, ¿José se calló ahí? No. ¿Le dio rabia a ellos? ¿Se indignaron ellos? ¿Le dio cólera? ¿Pero José se cayó? No se cayó. ¿Por qué? Porque Dios estaba ahí. Cuando Dios está en el asunto, o sea, cuando Dios abre, no hay quien cierre. Cuando Dios cierra, no hay quien abra. Vemos algo aquí que, mis hermanos, para nosotros, para cuando nosotros sepamos un sueño de parte de Dios. Es correcto. Ahí es la palabra. Es ahí. Porque dice, y soñó José un sueño y lo contó a su hermano. Amén. Y ellos llegaron a aborrecerle más. Más todavía. Más. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero decir? Nosotros vamos a contar sueños que como decía Emi, los van a tratar de locos. ¿No le va a gustar? Pero si usted está seguro Eso. que el Dios que se lo ha contado de Suerte, suerte. déjelo que hablen, Suerte. déjelo que se metan en problemas. Es con Dios. Porque algún día, si es de parte de Dios, eso se cumple. Eso se da. ¿Sí ven? No, pastor, es que lo que es de parte de Dios se va a cumplir. Eso se Hermano, lo de parte de Dios no lo detiene nadie. Sí. Así lo trata. A Jeremías, mira Jeremías. Es que José no solamente soñaba. Jeremías soñaba y tenía visiones. Y Jeremías decía, y mira lo que decía, mira que era más contundente. Porque Jeremías decía, así dice el Señor. Por lo menos aquí José no está diciendo, el Señor me mandó a decir esto. Pero Jeremías decía, así dice el Señor. Y me mandó a decir esto. Y le daba rabia. Lo golpeaban. Lo metían a la cisterna. Lo metían ante los ojos. Jeremías sabía que era. Hermano, mucha gente tiene soñando muchas cosas. Y por eso les digo que a veces daña hogares, daña familia, daña ministerio. Yo lo digo por experiencia. Y por eso Dios me permite compartir esto con ustedes para que tengamos mucho cuidado. Pero cuando el sueño es de parte de Dios, eso no lo detiene. Y si usted se calla, Dios usará a otro. A su nombre. Pero usted no puede callarse. La Biblia dice, oiga, o deje de escuchar. Entonces, ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y póngale cuidado. Él les dijo, versículo 6. Oí, o sea que es oír, escuchar. ¿Cuándo? Ya, ahora, este sueño que soñaron. Y aquí estamos manojos en medio del campo. Y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, o sea, como así. Así, mi manojo, o sea, el que tenía José. Eso es lo que está diciendo él, a su nombre. Gloria al nombre del Señor. Y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. ¿Qué? ¿Cómo? O sea, que vas a gobernar sobre nosotros, ¿qué? ¡Ay! ¿Eso qué es? Hermano. Y finalmente, la escritura muestra que fue así. Y no está diciendo, José, Dios me dijo. No, pero el sueño era de Dios. A su nombre. Pasaron muchos años, ¿no? Y entre esos años, ¿cuánto no le tocó sufrir a José? Ahora, porque este tema es largo, recuerden que no solamente José tuvo sueño. Recuerden que José tuvo interpretación. Pero para dar la interpretación, ¿a quién buscaba José? ¿A quién? Buscaba a Dios. José tuvo tres sueños contundentes y luego tuvo ¿cuántas interpretaciones? 3. ¿Le interpretó a quién? Al panadero. ¿Le interpretó a quién? Al copero. Y le interpretó a Faraón. Pero para poder interpretar necesitó de Dios. Por eso es que nosotros, conociendo esto, tenemos que ir a Dios. Hermano, cuando uno va a Dios, uno no se equivoca. Porque uno puede ver algo y como que puede verlo así o así, pero cuando va a Dios, Dios le muestra las cosas claras. Amén. Y esto es para que Iglesia de Jesucristo para que esta vida no se equivoque. Porque aquí le estamos predicando esta noche a nosotros. A su nombre. Ya la gente que se equivocó allá ellos. Pero nosotros vamos a buscar a Dios. Para que Dios nos diga, Señor, muéstranos esto y acá, esto y allá. Y así la gente le raya, se enoje, qué sé yo. Padre, tú lo cumplirás. Porque Jehová cumplirá su propósito. ¿Ah? Adelante. Es para adelante, hermano. Amén. Para adelante. Todo lo grande que. Porque José fue un
gran gobernador. Jeremías, miren, fue un profeta de Dios. Ese tiempo un profeta. Todos los hombres de Dios se metieron en problemas serios. Amén. Todos los hombres de Dios se metieron en problemas serios porque Dios les mostraba algo, porque Dios les decía algo. Amén. Así que hay que soltar y entregar lo que Dios nos da. A su nombre. Es que dice la palabra de Dios. No tiene nada que ver. Por eso todo sueño tiene que ir por la palabra y por el Espíritu Santo. Amén. A su nombre. Yo no estoy diciendo que no hay profeta. Sí hay profeta, pero de Dios. Por eso la Biblia dice profeta de Dios. Hoy en día muchas iglesias no creen en la profecía. Yo sí creo en la profecía, pero para mí toda profecía tiene que ir juzgada por la palabra. Porque dice que ninguna profecía fue por interpretación humana, dice, sino que los santos hombres de Dios, inspirados, ¿por qué? Por el Espíritu Santo. A su nombre. Entonces, cuando es así, hermano, uno aunque diga lo que diga, que digan lo que quieran, pero nosotros estamos seguros en el Señor. Y por la palabra juzgamos todo. Entonces, aquí que íbamos manojos en medio del campo, y algo que mi manojo se levantaba y estaba derecho, que vuestro manojo, dice, alrededor, y se inclinaban a mí. Y le respondieron sus hermanos, Amalek, ay, ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O soñarás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de su sueño y de sus palabras. En el 9, como decía la hermana Ingrid, soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna, ¿quién representa el sol? Jacob, pues, ¿no es así? ¿Y la luna quién representaba? Pues la mamá, amén. Y 11 estrellas, ¿quién eran las 11 estrellas? Pues los hermanos se inclinaban a mí, y lo contó a su padre. Mire que Jacob era un hombre de Dios. Mire que Jacob era un hombre de Dios. Fue y lo contó a su padre y a su hermano. Y su padre, mire, dice, le reprendió, o sea, lo exhortó. Tremendo. Y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? Pero lo hizo de una manera de reproche. Amén. ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían ¿qué? Envidia. Mas su padre, ¿qué hizo? Empezó a meditar en esto. Entonces, todo esto en la iglesia, por la palabra de Dios, nosotros podemos ir haciendo un análisis de muchas cosas para que no vayamos a cometer errores, porque serían fatales, y eso, hermano, no debe de ser así. Entonces, el primer sueño que tuvo José, ya lo miramos, fue sobre las gavillas de trigo que se levantaban y se inclinaban. Y en el sueño, las gavillas de José se levantaban de forma recta, mientras que las gavillas de sus hermanos se inclinaban ante la suya. Amén. En escena, José y sus hermanos estaban en el campo atando gavillas de trigo. La revelación, el sueño revela que los hermanos de José se postrarían ante él. La relación de los hermanos, cuando José contó el sueño, sus hermanos se enojaron y se molestaron, aún mucho más. Les dio rabia, les dio enojo, les tenían envidia. La relación con su padre, Jacob, el padre de José, también se cuestionó sobre el significado de Dios. Entonces aquí entendemos que esto es para cualquiera. Miren que, o sea, podemos decir que Jacob era un hombre espiritual, pero aquí no tiene que ver nada con que sea hombre espiritual o no. Aquí tiene que ver es que Dios estaba en el asunto. Miren que Jacob no lo entendió en el momento dado, pero dice ella que meditaba en esto. El segundo sueño que José tuvo, el cual contó a sus hermanos, fue uno donde veía que el sol y la luna y 11 estrellas se tiraban ante él. Este sueño simboliza que su padre y su madre, su madrastra y sus 11 hermanos que se inclinarían ante José, pero eso era en el futuro, o sea, mucho más adelante. El simbolismo del sueño, sol y luna y estrellas, representaban a la familia de José. El sol era su padre, Jacob, y la luna su madre, Raquel, y las 11 estrellas sus hermanos. Entonces, se inclinarían ante José. Dice, indicaba que estos miembros de la familia se someterían, obedecerían a José
en el futuro, o sea, mucho más adelante. Pero en el momento dado, hermano, ¿cuánto tuvo que pasar José? ¿Por cuánto tuvo que, hermano, que pasar José? ¿A qué tuvo que someterse José? Amén. A situaciones terribles, a situaciones de burla, de sacrificio, de encierro tremendo. El sueño, dice, al igual que el primero, provocó envidia y odio a sus hermanos. Y una cosa más terrible, miren, una cosa más terrible, y esto es pesado, pero tenemos que decir: a usted no puede odiar a la gente de afuera, y usted siente el impacto. Usted no puede odiar o despreciar a un amigo, usted siente el impacto, pero que su familia, sentirse despreciado por su hermano, eso es feo. Que usted vaya a buscar ayuda de su hermano y se la niegue. Que de repente sus hermanos tengan como ayudarlo y no lo ayudan. ¿Por qué? Porque le tienen envidia, porque tienen rabia. ¿Amén? Entonces es un impacto fuerte, es un impacto feo, es un impacto, hermano, que el enemigo a veces hasta se aprovecha de eso. Y si la persona no está buscando de Dios, psicológicamente se puede enfermar. Amén. Pero saben, Dios estaba en medio del asunto. Y yo le quiero decir a ustedes esta noche: Dios está en medio de cada asunto, en medio de cada problema, en medio de cada situación. Porque lo que tenía José, ¿saben qué tenía José? Era un liderazgo. Lo que tenía José era un ministerio. Amén. Por eso el diablo no busca guachihuachi. El diablo busca gente que tenga ministerio. El diablo busca gente que tenga liderazgo. El diablo busca gente que tenga ministerio para derribarnos, para tumbarnos, para destruirnos. Pero el Señor ha prometido guardarnos. Pero el Señor ha prometido estar con nosotros, hermano. Así que no nos detengamos. Sigamos avanzando y conforme el ministerio, el don, el talento, el plan y el propósito de Dios, hacia adelante en el nombre de Jesús. Así se levante quien se levante. Usted tiene que estar convencido y seguro de que Dios está con usted. Porque la Biblia dice que José estaba en la cárcel y más Jehová estaba con José. Pastor, y todo liderazgo trae problemas serios. Sí, Señor. Entonces, mis hermanos, si usted tiene un liderazgo, prepárese que va a tener problemas. Mire que José aquí, hasta el papá lo reprendió. Lo reprendió. Así que si usted tiene liderazgo, usted luego va a ser despreciado hasta por algunos líderes, hasta por el propio pastor, hasta por su hermano, hasta por su madre. Es correcto. Va a tener tropiezo. Pero usted está con Dios y Dios tiene un propósito con usted y eso lo tiene que cumplir. Así es. Entonces el orden de día es ese. Pero como decía hermana, a veces nos da miedo, porque somos humanos. Nos da un poco de pánico, pero miren que aquí hasta el padre se está levantando. Sí. Y lo reprendió. ¿Qué? ¿Cómo así? Esto ya está muy tuvo bueno. Pues. Yo te escuchaba porque me venías a comentar tu hermano, pero ahora que yo, tu padre, voy a inclinar, como que dice, me cogete. Lo estoy hablando de mi manera, ¿no? Pero Dios estaba ahí. Dura cosa. Aleluya. Y pasó el tiempo y ellos dijeron, no, ¿este qué? Sacando de contexto. Pero nadie puede matar a los que Dios le ha dado vida. Intentaron matar a José, lo metieron a un hueco. Amén. De allá del hueco salió, hermano. Gloria al nombre del Señor. Y llegó a la casa de Potifar. Ahí en la casa de Potifar, todo lo que José hacía, Dios lo prosperaba. Por la mano de José, allá, hermano, el diablo se metió en una mujer y le dijo, duerme conmigo. Pero José, lleno de Dios, le dijo, no. Y por eso fue a la cárcel. Pero allá en la cárcel, Dios le dio autoridad. Porque donde quiera que José iba, la autoridad, el gobierno de Dios está con él. El hombre de Dios respeta los compromisos. José se ha hecho un compromiso con el patrón, con Potifar. Y se sometía, pastor. Le dijo él, todo de aquí puedes tocar menos mi mujer. Y lo respetó. Y lo hizo segundo hermano. Y lo respetó. Mire que de la casa de Potifar era el segundo. Sí. Todo lo que había tenía mando. Todo. Lo único que no podía tocar era la mujer. Y cuando fue, amén, allá a Egipto, pues alabado. Y cuando fue gobernador, que llegó oiga, pero el tiempo, vean, que llegó el faraón y tuvo un sueño. ¿Cuál fue el sueño que tuvo faraón? Recuerden. Recuerden, el tiempo de la sequía
O sea, él tuvo un tiempo de abundancia y tuvo un tiempo de escasez. Y en el primer sueño miró 7 vacas gordas, diga, que es el tiempo de la abundancia. Y en ese tiempo de abundancia, lo tenían que todavía no se ha cumplido el sueño, simplemente está el sueño. Tenían que recoger, tenían que almacenar, pero eso tenía que tener un tiempo. Pero después vendrían 7, miró 7 vacas flacas. Amén. Miró 7 vacas flacas. Y mandó a llamar a los magos, a los astrólogos, a los adivinos. Y por ninguno de esos. Por ninguno. Porque en ninguno de esos estaba el Espíritu de Dios. ¡Oh! Amén. ¡Santo! Pero había un hombre que conocía a José, que estaba en la cárcel. José estaba mechudo, estaba barbudo y estaba mechudo, José. Amén. La ropa que tenía no era la de un rey, legalmente, pero allá él tenía gobierno. ¿Usted cree que José ya no tenía aflicción, no tenía angustia? ¿Cómo no, hermano? ¿Cómo no? Pero José ya había dado una interpretación a 2 hombres más. A uno que había sido preso, ¿verdad? Porque tuvo un problema. Acuérdense, con el panadero, el otro el copero. Pero había una fiesta en donde uno de los dos tenía que salir y se le perdonaba. Y José, cuando le interpretó los sueños que se los dijo, al panadero le dijo: te van a volar la cabeza. Él le contó todo. Él no le, ¿cómo dijo? No le escatimó nada. Le dijo: el sueño que tenía, la interpretación del sueño que tú has tenido es esta. Y vas a morir. Ay. Hermano, ¿cómo se siente usted que le diga una cosa de esa? ¿Ah? Pero al otro le dijo: te van a perdonar, que el copero será restituido de tu puesto, será restituido de tu lugar. Pero le dijo: pero acuérdate. Le dijo: pero acuérdate. ¿Ah? ¿Qué fue? Yo también uso a los hombres, hermano. Y cuando fue así, que fue perdonado el copero, le dijo: mi rey, en la cárcel hay uno que interpreta sueños, esto y lo otro acá. Y lo mandaron a traer. Para que interpretara el sueño que había tenido Faraón, de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas. Y le dijo: mi rey, el sueño, él no vaciló tanto. Él no me dijo: deme 4 días, una semana, y un mes. Eso fue para allá. Pero él oró a Dios, él se dirigió a Dios y Dios le dio la interpretación. Amén. Allá hay algo, pastor. El siervo de Dios no se debe promocionar él mismo. Es correcto. Deje que Dios lo promocione. Ok. José estaba en la cárcel. Pero Encerrado. como ya había hecho algo lindo en el copero fue y lo promocionó. Gloria a Dios. Amén. O sea que el profeta no está diciendo: yo soy profeta. Sí. O sea que yo soy apóstol. O sea que yo soy pastor. O sea que yo tengo ministerio. Trata de eso. O sea que lo promocionan y no se promociona. Alabado sea el nombre del Señor. El líder no se está promocionando. No. Su fruto lo dice. Exacto. Su labor, su trabajo lo dice, hermano. A su nombre sea la gloria. ¿Ah? En José encontramos un espíritu de liderazgo impresionante, hermano. Y mira que después de que por ninguno el sueño había sido interpretado y que José lo interpretó, quisieron también hacerle la guerra, pero hermano, repito, cuando Dios habla no hay. Y entonces, pero le dijo a José: alguien tiene que dirigir esto, alguien tiene que llevar a cabo esta misión. Y le dijo Faraón: ¿quién más que tú? ¡Ay! Aleluya, ese gordito, hermano. ¿Quién más que tú? ¿Quién más que tú? Y empezó José por todo alto y bajo Egipto, empezó hermano, a trabajar, a ministrar, a gobernar. Todo hombre tenía que someterse. De Faraón para allá y de José para allá, todo tenía que someterse. Todo tenía que. Porque por 100 el Faraón llegaba y ¡pam! Mandaba a volar la cabeza. Todo lo que no se sometía a José, para abajo. A su nombre. Pero ¿cuánto no le tocó sufrir a José? ¿Cuánto no le tocó ser golpeado a José? ¿Cuánto no le tocó ser maltratado? ¿Cuántas blasfemias? Por lo que usted y yo muchas veces no queremos pasar. Alcanzan a decir una cosa: ¿qué? Y de mí no nadie puede decir nada. ¿Qué? Dios es que permite muchas veces para formar el carácter en nosotros, hermano. Nosotros estamos en las manos y en el
de todas estas cosas que hoy podemos ver, es para que recapacitemos. Yo he sido una persona que a mí sí no me gustó, como que, y ya, pero entonces Dios dice quieto, parado ahí, ¿qué te pasa? Pero le duele, hermano, cuando habla mal de uno, cuando lo golpea, cuando lo traiciona, cuando lo ofende. Pero José era un hombre manso. Por eso dice que la vida de José tipifica la vida de Cristo. Así se dice que, hermano, por lo que le tocó pasar a José, realmente tipifica la vida de Jesús. José era un hombre manso, humilde, sencillo. Y entonces empezó a gobernar José. Y empezaron 7 años de hambruna. Eso fue terrible. ¿Dónde estaban Jacob y sus hijos? Estaban en la chévere. Pero la peste, la hambruna llegó para todos. Para todos. ¿Por qué? Porque estaba dentro del plan de Dios. Y allá tuvieron que venir, acá. ¿A dónde? A donde José. ¿A qué? A que se cumpliera el sueño que él un día, cuando estaba joven, les había dicho, y ellos lo tuvieron en poco, y ellos lo rechazaron. Por eso digo que lo de Dios se cumple, hoy, mañana y siempre, que sea temprano o tarde, pero de que se cumple, se cumple. Amén. ¿Cuántos alaban a Dios esta noche? ¿Cuántos glorifican al Señor? ¿Cuántos exaltan a Dios? ¿Cuántos bendicen a Dios? Tenemos un ejemplo bíblico de lo que es la interpretación. Pero José, hermano, recibía el sueño y se lo interpretaba. Mira que él escuchó el sueño del copero, escuchó el sueño del panadero y escuchó el sueño de Faraón y se lo interpretó ahí, porque el Espíritu de Dios estaba con él. Hoy necesitamos, hermano, más que ayer, al Espíritu Santo de Dios. Y verá que las cosas a su nombre siempre serán claras. Bendito sea el nombre de Cristo. Yo preparé un tema de eso y lo di a la central y lo titulé De la cárcel a la gobernación. Amén. Gloria a Dios. Es que cuando... Y aquí en esta tierra de la gobernación a la cárcel, pero ya fue al contrario. Amén. Así es. Gloria a Dios. Tremendo, ¿no? Sí. Debelo conocer a su nombre. Pero hermano, lo que está dentro del plan de Dios no lo cambia nadie. ¿Se acuerdan ustedes cuando ¿Cuántos años pasaron? ¿Cuántos años pasaron para que cumpliera el sueño? Bastante. Eso no fue así de la noche a la mañana. Amén. Pero de que se cumplió. Se cumplió al pie de la letra. Papá y mamá allá llegaron. Entonces, aquí hay otro texto, pero el tiempo no nos da, donde habla de Daniel. Daniel tiene interpretación, ¿se acuerdan? A Belsasar, el hijo de Nabonido. Cuando salió un escrito en la pared, que le dijo, mene teque, upatini, y nadie pudo dar la interpretación. Pero había uno que atrás a Nabucodonosor le había dado una interpretación de que él pasaría, ¿cuántos años como animal? 7 tiempos. Y después de los 7 años sería restaurado el reino. Y de ese entonces tenía que reconocer Nabucodonosor que el Altísimo gobierna, pero lo mandó a comer con las bestias. Y ese sueño no se quedó ahí, porque cuando vino otro a gobernar, amén, cuando vino otro, entonces que nadie podía dar la interpretación, lo mismo, hermano, que pasó con José. Mandaron a traer a magos, astrólogos, adivinos, nadie. Pero acá hay uno que interpreta. ¿Quién? Daniel. Lo habían achicado por allá Daniel. Y eso le dio el realce. Una vez más, lo tuvieron que colocar donde estaba, como gobernador, como segundo al mando. Pero el reino es este. Tu reino ha sido quitado y ha sido dado a los medos y ha sido dado a los persas. ¿Cómo? Y así fue. En el momento que Daniel estaba dando la interpretación que terminó, llegaron los medios, llegaron los persas, y a Belsasar llegaron y le volaron la cabeza a su nombre. Y después este hombre que llegó, ¿se acuerdan? El rey Darío lo hizo amigo a Daniel.
que después, amén, como él había firmado el decreto y el edicto, no pudo hacer nada, pero él sabía quién era Daniel. Por eso cuando Daniel estaba allá en el foso de los leones, él se levantó muy de mañana y le dijo: Daniel, hijo del Dios Altísimo, le dijo: Daniel, rey para siempre vive, mi Dios envió a su ángel. Había una buena amistad entre el rey y Daniel, porque el rey sabía quién era Daniel, a su nombre. O sea que estoy hablando de la interpretación que Dios daba a aquellas personas que tenían revelaciones, visiones o sueños, por grandes hombres de Dios. Gedeón fue lo mismo. Gedeón no creyó en el momento dado que por la espada de él mismo era quien destruiría, y Dios le daría la victoria. Amén. Y Gedeón era un hombre que tenía miedo, pero en el Espíritu de Dios, ya Gedeón era un hombre valiente, era un hombre fuerte, y tuvo que manifestarse de Dios y le reveló. Y entonces Gedeón pudo entender que por la espada de él y todo su equipo, Dios le daría la victoria a su nombre. Entonces, hermanos, que cuando Dios nos muestre el sueño, nos dé una visión, nosotros hoy vamos a buscar al Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo nos revele. Hermano, está faltando búsqueda del Espíritu Santo de Dios. Metámonos con el Espíritu Santo de Dios y veremos un poco de cosas que Dios traerá, Dios manifestará, y de que se cumplirán en el nombre del Señor. Usted no se preocupe por lo que se escuche o no, de lo demás se encargará Dios. El tiempo se fue. Hay más, pero vamos a dejar hasta ahí más porque ya no, hasta ahí no más. A su nombre. Padre bueno y soberano, Dios todopoderoso, en esta noche te adoramos, te honramos. Gracias te damos por que nos permite compartir estas enseñanzas, que nos ayudan a ubicarnos, a orientarnos, a buscar más de ti, Señor, a estudiar más tu palabra. Dios, a buscarte más a ti, para que podamos dar una interpretación correcta, Señor, y de esa forma entonces se cumpla tu propósito. Gracias por esta palabra que nos ayuda a alinearnos, a decir las cosas de la manera como tú las manifiestas. Bendigo a tu iglesia, bendigo a tu pueblo, bendigo cada misterio aquí. Síguenos direccionando cada día. Bendigo, Señor, los dones, los talentos, mis hermanos, que sigas aparejando, que sigas trayendo la alma, Señor, que van a ser parte de esta congregación, de esta misión, de este redil, Señor. Y a los que estamos acá, guárdanos de todo mal, guárdanos de todo peligro, guárdanos de toda enfermedad, guárdanos de cualquier caída. Llévanos a ver las cosas más claras, Señor, y hacer lo que hizo David, correr a la línea de combate y poder contrarrestar toda la obra del enemigo y poder estar al frente, Señor, de cada propósito, de cada tarea que nos entregues, dándote a ti la gloria, la honra y la alabanza. Salimos de este lugar, pero tu presencia continúa y permanece en cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios le bendiga, mi hermano. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios, gloria al Señor. Que Dios